Que el Señor me los bendiga grandemente. Seguimos con cápsula hermenéutica. Y para este momento vamos a seguir grabando, que ha sido de mucha bendición para ustedes, hermanos y amigos, pastores, etcétera. Ha sido de bendición para este momento, hermanos. Quiero anunciarles acerca de que estamos llevando los pasos de un exégesis. Y esto lo decía para los pastores que quieren estudiar. Se le conoce la academia, no debe de ir despejada de la interpretación bíblica, sino de hacer una exégesis, de hacerla responsablemente, para poderles enseñar. Amén. Ahora habíamos dado 2 pasos para hacer una exégesis. Recopilemos. La exégesis es extracción de lo oculto a la luz. Entonces hoy vamos a ver otros 2 pasos que van a ser muy interesantes. Dijimos que el primero era que usted tome la perícopa. Expliqué qué es la perícopa. El segundo paso dijimos que era la crítica textual, y el tercer paso es otro paso de los que me gustan a mí. El tercer paso es acerca que debemos de ¿qué? De ponerle atención a los elementos, debemos de ponerle atención a los elementos sociales, culturales, religiosos, políticos y geográficos. Y usted me va a decir, ¿para qué? Es muy interesante que cuando el pastor o la persona que quiera interpretar la Biblia tenga estos recursos básicos. Lo social. Un ejemplo, usted debe de tener no digo vasto, pero usted debe tener algunos principios de conocer lo social. ¿Y qué es lo social? Un ejemplo, Roma. Usted conoce lo social de Roma, entonces usted se va dando cuenta que lo social, es decir, la estructura romana, por qué crucificaron a Jesús, cuáles eran las leyes, etcétera. En qué ambiente social se mantuvo Jesús, en un ambiente social político. Y también usted la cultura, es muy importante, porque recuerde que la cultura es vital en la interpretación bíblica. ¿Por qué razón, amado? Porque usted va a conocer cultura cananea, cultura romana, cultura griega, cultura babilónica, cultura israelita. Entonces, cuando usted tiene un vasto conocimiento de estas culturas, a usted le va a ser más fácil poder ir y poder entender algunos textos bases. Entonces, para esto es interpretar las escrituras seriamente. Entonces, lo social dijimos, lo cultural y lo religioso. Imagínense que en el ambiente de Jesús habían varias religiones. Estaban los celotes, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los gnósticos, había vastas religiones. Entonces es bien importante conocer lo cultural, lo religioso, lo político y lo geográfico. ¿Por qué la geografía? La geografía es bien importante, amado pastor, amado cristiano. Es bien importante porque la geografía, usted puede observar, tenían geográfico. Samaria, Israel, y la samaritana cuando habló con Jesús, ahí hay un punto geográfico. Usted lo puede ir a ver y usted puede ir dándose paso para que usted pueda conocer qué es una exégesis cultural desde el punto de vista académico. Cuando le digo académico, lo recalco. No estoy diciendo que usted, amado pastor, debe de tener un grado secular. No. Es que la academia es la interpretación, la exégesis de la interpretación bíblica apegado a todos estos pasos que estamos viendo.
Esto lo puede hacer cualquier pastor que tenga la posibilidad y el deseo de querer interpretar la Biblia. Ese es, digamos, el tercer paso. Debe de ponerle usted atención a los elementos sociales, culturales, religiosos, políticos, geográficos, para que nos permitan reconstruir las situaciones narrativas del texto. Y yo tengo una Biblia que se la recomiendo que la pueda comprar. Es una Biblia que, hermano, es excelente desde el punto de vista arqueológico, y esa se llama la Biblia arqueológica. Y es riquísima en estos puntos que debemos de tener claro. Cuarto paso para hacer la exégesis bíblica, dijimos que eran 15, 16 pasos, los vamos a ir viendo en las cápsulas hermenéuticas o exegéticas. El paso cuarto es de quién es aquí vamos a definir, y aquí puede buscar usted una Biblia de estudio, y aquí usted va a venir observando quién es el autor del libro, ¿verdad? ¿Quién es el autor del libro? ¿Quién fue el que el Espíritu Santo lo inspiró para poder escribir el libro? El propósito del autor. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué está ahí? El lugar del libro y dónde fue dictado o dónde fue elaborado el libro. Puede ser Roma, puede ser Asia, puede ser parte de Israel, etc. Y el lugar que tiene en el canon bíblico el libro. Y también las funciones literarias. Ese es el cuarto paso. Amén. Entonces, pero en ese paso, en el cuarto paso, debemos de respetar algo bien interesante. Es que es la forma de escritura que tuvo el libro. Hay libros, hay cartas, hay epístolas, etc. Entonces debemos de tener cuidado, también debemos de respetar, porque así cuando respeta a usted, si es un libro, etcétera, 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 un vasto más conocimiento de la escritura. Vamos a hablar de la prosa. La prosa es la forma de escritura. Vuelvo a repetir, la prosa es la forma de la escritura. Primer punto de la prosa es la narrativa. Hay libros que fueron narrativos. Hay libros de discurso. Hay libros de texto legal. Hay libros hay una que se conoce como la apodíctica, que es la ley, es la palabra no matarás, es esa frase, ese término, no. Entonces se le conoce como la ley apodíctica. La causística es, si tal cosa haces, vas a tener el resultado que hagas. Como un ejemplo base, vas a pagar la factura. Usted me puede conocer ese término. Entonces está la causística, está el término, la forma de escritura apocalíptica, y la apocalíptica debe de tener claro algo, porque la apocalíptica muchos creen que solo es apocalipsis. No, el Génesis tiene apocalíptica, tiene apocalíptico, tiene género apocalíptico, hay que son apocalípticas. Ezequiel es un libro apocalíptico. Daniel es un libro apocalíptico. Los profetas menores, hay mucho apocalíptico. Entonces debemos de tener claro, los salmos son apocalípticos. Job es apocalíptico. Hay partes apocalípticas que cuando usted va viendo, está hablando del futuro. Y también tenemos la parte escatológica. También hay libros escatológicos. Un ejemplo de un libro es Apocalipsis. También Daniel. También yo creo que, si no me equivoco, Joel tiene algunas perícopas escatológicas. También están los oráculos. Debemos de tener claro estos pasos para que usted haga una exégesis y haga una exégesis bíblica que usted pueda llenar al pueblo de Dios
que diga el pueblo de Dios, no es para vanagloria, no es para que usted se sienta más que otro, no, es para que usted desempeñe el cargo que Dios le llamó. Ahora, en esta dijimos que en la forma que fue escrito, amén, estamos viendo la prosa, también está la vocación, está también los sueños, las visiones, etcétera. Entonces, cuando usted hace una exégesis bíblica, se va dando cuenta de esos pasos que son muy importantes. Ahora, también hay poesía. Y la poesía es bien interesante también, porque en la poesía hay himnos. Imagínense que Timoteo, la carta, es una de las cartas es una de las cartas, ¿cómo se llama? Pastorales, así se le conoce, pastorales, donde Pablo le da instrucciones a Timoteo, y ahí hay un himno muy especial. Entonces, es poesía. Entonces, en la poesía hay himnos, hay sapiensal, hay lamentación y amatorio. Entonces, hay partes donde son himnos y hay partes que son bien interesantes. Entonces, el quinto paso para hacer una síntesis es, oiga bien, en la forma que fue escrito el libro, la carta, la epístola, y ya dijimos los términos. Y eso lo encuentra usted fácil, amor. Usted solamente lea la Biblia y vaya teniendo, compre libros. Es bien interesante que usted se llene de libros culturales, históricos. Dice que yo tengo compré una enciclopedia británica que es bien interesante. Y esta enciclopedia británica le brinda a usted algunas posibilidades para poder entender algunos pasajes bíblicos. Ahora, desde el término de que usted quiere estudiar la palabra de Dios correctamente y enseñarla correctamente. Esta no es para vanagloria, no crea que esto es más que otro, no, usted y yo estamos lavados con la misma sangre de Cristo. Amén. Entonces, valemos lo mismo. Usted y yo somos iguales ante el trono celestial. Nadie se puede creer más que el otro. Ahora, ¿pero por qué se estudia? Esa es la gran pregunta. Había un pastor que hace poco me escribió y me dijo, yo solamente abro la Biblia, y yo solamente leo. Entonces, yo solo dejo que el Espíritu Santo me dé. Eso creo que es irresponsabilidad. ¿Por qué irresponsabilidad? Y me dice, y ahí no dice la Biblia que hay que estudiarme la palabra. Hermano, quiero decirles que todos los profetas, los pastores, etcétera, han tenido que estudiar. Esdras, ¿conoce el libro de Esdras? Pues en el libro de Esdras fue uno de los que él se cree que fue el que utilizó la hermenéutica. ¿Cómo así? Ahí surge la hermenéutica, surge porque él comienza a interpretar la Biblia. Entonces, otros también tenemos algunos estudiosos, bueno, todos los profetas del Antiguo Testamento estudiaban en una escuela porque ellos dictaminaban su profecía basado en una historia estudiada. Oiga bien, ellos dictaban su profecía o su juicio dado por Dios, pero estudiado en una historia que ellos habían estudiado la historia. Entonces bajaba la profecía y se filtraba en la historia, ya estudiada. Entonces los profetas estudiaron, Pablo estudió, Jesús estudió. Dicen que Jesús estudió la ley para poderla expresar, porque él fue 100% hombre. Pablo estudió, Timoteo estudió. Vemos que muchas personas estudiaron la palabra. Entonces, no al pastor que me escribía y me decía que solo el espíritu ha de estar decepcionado, que usted le está echando la culpa y le está diciendo, vos hacelo, ¿verdad? Entonces es mejor el espíritu bajara y fueron de la persona y le hablara. Pero en este caso no, en este caso estamos estudiando la palabra de Dios y le estamos enseñando a la gente cómo hacer. Y para conclusión, quiero que busque conmigo un personaje que no era discípulo,
no era discípulo. En otra ocasión vamos a leerlo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 1, dice, puesto ya que muchos han tratado de poner el orden en la historia de las entre nosotros han sido ciertísimas. Bien interesante lo que está diciendo el doctor Lucas. El doctor Lucas era un gentil, un griego, era un personaje muy estudioso en lo secular, pero estaba investigando. Mire lo que dice. Pero ya muchos han tratado de poner el orden en la historia de las cosas entre nosotros han sido ciertísimas, tales como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, que él fue y narró, escuchó, dicen algunos estudiosos, de que él estuvo a la par de la mamá de Jesús, a María. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ahí está la clave. ¿Qué dice Lucas? Tuvo que investigar, tuvo que ir a sentarse, tuvo que ver qué, porque hermanos, quiero decirles que si no estudiamos la palabra de Dios en una forma seria, nunca vamos a crecer, nunca vamos a salir de lo mismo. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, es decir, que le puso esmero, se dedicó a la investigación, se dedicó al escudriñamiento de los eventos de nuestro Señor Jesús para poder tener este libro. Entonces, todos aquellos que desprecian a las personas estudiosas de la palabra, aquí hubieran tenido un gran choque, no hubiera existido, hubieran dicho, no, solo creemos a Mateo, a Marcos y a ¿cómo se llama? Juan. Lucas no, y es uno de los libros con más excelencia de las Escrituras. Entonces, miren lo que dice, me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribiéndolas por orden y, oh excelentísimo Teófilo. Lucas investigó la palabra. En otra ocasión vamos a dar un estudio acerca de quiénes fueron los estudiosos de la Biblia para que nosotros pudiéramos tener hoy una Biblia. Ahora, esta es una cápsula hermenéutica, viendo los pasos de la exégesis. Vamos a ver todos los pasos exegéticos para que usted pueda ahí en casa ir buscando, ir desempeñando sus cargos. ¿Cuáles, hermano? Lea la Biblia, léala, empápese de la palabra, que es lo que le dijo allá en el capítulo 10 de Apocalipsis, cómete el librito. Excelente, ¿verdad? La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos ayuda muchas ocasiones. Esta ha sido una cápsula hermenéutica y que Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones masivas.